La cultura bizantina, un rico tapiz tejido con influencias griegas, romanas y cristianas, floreció desde el establecimiento de Constantinopla en el año 330 después de Cristo hasta la caída de la ciudad en 1453 después de Cristo. El Imperio bizantino, como la continuación del Imperio romano en el este, mantuvo y desarrolló una identidad cultural única que impactó significativamente el mundo medieval y dejó un legado duradero en las culturas europeas y del cercano Oriente posteriores. El arte y la arquitectura fueron algunos de los aspectos más destacados y duraderos de la cultura bizantina. El arte bizantino se caracteriza por su naturaleza altamente estilizada y simbólica y su enfoque en temas religiosos. Los mosaicos, iconos y manuscritos iluminados son ejemplos esenciales de la expresión artística bizantina. Estas obras a menudo presentaban fondos dorados, una paleta de colores limitada y figuras representadas de manera frontal y sobrenatural, enfatizando lo divino más que lo humano. La Hagia Sofia en Constantinopla, con su enorme cúpula y sus impresionantes mosaicos, es un testimonio de la ingeniosidad arquitectónica y el logro artístico de los bizantinos. El uso de iconos, imágenes religiosas que representan a Cristo, la Virgen María, santos y ángeles, fue una característica distintiva de la práctica religiosa y el arte bizantino. Los iconos no eran meramente decorativos, sino que se creía que estaban imbuidos de poder espiritual, sirviendo como ventanas hacia lo divino. Esta veneración de los iconos, sin embargo, llevó a la controversia iconoclasta en los siglos VIII y IX, un conflicto significativo dentro del Imperio bizantino. La iconoclasia, el rechazo y la destrucción de iconos, fue opuesta por los iconódulos, quienes apoyaban la veneración de los iconos. La controversia tuvo profundas implicaciones teológicas, políticas y culturales, llevando finalmente a la restauración de los iconos y la afirmación de su papel en el cristianismo ortodoxo. La literatura bizantina, profundamente influenciada por las tradiciones griegas clásicas, jugó un papel crucial en la preservación y transmisión del conocimiento antiguo griego y romano. Los eruditos bizantinos produjeron una vasta cantidad de obras, incluyendo tratados teológicos, crónicas históricas y composiciones poéticas. Una de las figuras literarias más significativas fue Procopio, un historiador cuyas obras proporcionan valiosos conocimientos sobre el reinado del emperador Justiniano y, además, escritores bizantinos como Miguel Sellos y Ana Comnena continuaron la tradición de la erudición clásica, fusionándola con el pensamiento cristiano. La educación y la erudición eran altamente valoradas en la sociedad bizantina, especialmente entre la élite. El sistema educativo bizantino estaba arraigado en la tradición clásica, enfocándose en el estudio de la literatura griega, la retórica, la filosofía y la teología. La Universidad de Constantinopla, fundada en el siglo V, se convirtió en un centro de aprendizaje que atrajo a eruditos de todo el imperio y más allá. Los eruditos bizantinos desempeñaron un papel crucial en la preservación y copia de manuscritos antiguos, asegurando la supervivencia de muchos textos clásicos que de otro modo podrían haberse perdido. La religión impregnaba todos los aspectos de la cultura bizantina, con la Iglesia ortodoxa desempeñando un papel central en la vida diaria, el gobierno y la identidad. La Iglesia estaba íntimamente ligada al Estado, con el emperador a menudo ejerciendo una influencia significativa sobre los asuntos eclesiásticos. Esta estrecha relación entre la Iglesia y el Estado se ejemplifica con la práctica del cesaropapismo, donde el emperador actuaba como gobernante secular y jefe de la Iglesia. Esta fusión de autoridad religiosa y política ayudó a mantener la unidad y estabilidad dentro del imperio, pero también condujo a conflictos significativos y luchas de poder. El monaquismo era otro aspecto vital de la vida religiosa bizantina. Los monasterios servían como centros de devoción espiritual, erudición y caridad. El movimiento monástico comenzó en el siglo IV con figuras como San Antonio el Grande y San Basilio el Grande, quienes establecieron los principios fundamentales de la vida monástica. Los monasterios bizantinos, como el monasterio de Estoudios en Constantinopla y los monasterios del Monte Athos, se hicieron famosos por su estricta adherencia a las prácticas ascéticas,
su papel en la preservación de textos religiosos y sus contribuciones a la cultura y la sociedad bizantina. La música bizantina, profundamente entrelazada con las prácticas religiosas y litúrgicas de la Iglesia Ortodoxa, desarrolló una rica tradición de canto y himnografía. El canto bizantino, caracterizado por su sistema modal y melodías melismáticas elaboradas, desempeñaba un papel central en los servicios eclesiásticos y celebraciones religiosas. Himnógrafos como San Romano el Melodista compusieron numerosos himnos y cantos que aún se utilizan en la liturgia ortodoxa hoy en día. El desarrollo del sistema de 8 modos, o octohechos, estructuró aún más el canto bizantino, influyendo en las tradiciones musicales de la Iglesia Ortodoxa y más allá. El sistema legal bizantino, epitomizado por el Código de Justiniano, fue otro logro cultural significativo. La codificación comprensiva del derecho romano por parte del emperador Justiniano y, conocida como el Corpus Juris Civilis, proporcionó un marco legal sistemático y organizado que influyó no solo en la ley bizantina sino también en el desarrollo de los sistemas legales en Europa occidental. El Código de Justiniano preservó y transmitió los principios legales del Imperio Romano, asegurando su continuación y adaptación en los periodos medieval y moderno temprano. La cocina bizantina, reflejando las diversas influencias y extensas redes comerciales del imperio, fue una rica amalgama de sabores e ingredientes. La dieta de los bizantinos incluía una variedad de granos, verduras, frutas, carnes y pescado, a menudo sazonados con especias y hierbas importadas de Asia y el Mediterráneo. El uso de aceite de oliva, vino y miel era prevalente en la cocina bizantina. Los banquetes y festines, especialmente los celebrados en la corte imperial, mostraban la riqueza y sofisticación de las tradiciones culinarias bizantinas, con platos elaborados y configuraciones de mesa intrincadas. La vida cotidiana en la sociedad bizantina variaba significativamente entre las diferentes clases sociales y regiones. La población urbana, particularmente en Constantinopla, disfrutaba de un nivel de vida relativamente alto, con acceso a baños públicos, mercados y entretenimiento como las carreras de carros en el hipódromo. La vida rural, sin embargo, se centraba en la agricultura y las comunidades aldeanas, con campesinos trabajando la tierra propiedad de terratenientes ricos o de la iglesia. A pesar de estas diferencias, la sociedad bizantina se caracterizaba por un fuerte sentido de comunidad y obligación mutua, reforzado por las enseñanzas de la Iglesia Ortodoxa. El papel de las mujeres en la sociedad bizantina era complejo y multifacético. Aunque generalmente se esperaba que las mujeres se adhirieran a los roles de género tradicionales, enfocándose en las tareas domésticas y la crianza de los hijos, también desempeñaban roles significativos en la vida religiosa, económica y política. Emperatrices como Teodora, la esposa de Justiniano I, ejercieron considerable influencia y poder, abogando por reformas sociales y participando en la toma de decisiones políticas. Además, las mujeres podían convertirse en figuras influyentes dentro de las comunidades monásticas, contribuyendo a la vida espiritual y cultural del imperio. El comercio y los negocios eran vitales para la economía y la cultura bizantina. La ubicación estratégica de Constantinopla en el Bósforo la convirtió en un importante centro de comercio entre Europa y Asia. Los mercados de la ciudad estaban llenos de bienes de todo el mundo conocido, incluyendo seda de China, especias de India, pieles de Rusia y grano de Egipto. El solidus de oro bizantino, o nomisma, se convirtió en una moneda estable y ampliamente aceptada que facilitó el comercio y los negocios en todo el Mediterráneo y más allá. Esta prosperidad económica contribuyó al florecimiento cultural del Imperio bizantino. La diplomacia y las relaciones exteriores bizantinas se caracterizaron por una combinación de destreza militar, matrimonios estratégicos y hábil diplomacia. La capacidad del imperio para navegar relaciones complejas con poderes vecinos como el imperio persa, los califatos árabes y las diversas tribus bárbaras fue crucial para su supervivencia y estabilidad. Los diplomáticos bizantinos eran conocidos por su astucia y adaptabilidad, a menudo utilizando regalos, sobornos y alianzas para lograr sus objetivos.
La extensa red diplomática del Imperio bizantino ayudó a mantener su influencia y asegurar sus fronteras durante gran parte de su historia. El ejército bizantino, aunque a menudo subestimado, era una fuerza formidable que empleaba tácticas y tecnologías avanzadas. El uso del fuego griego, un arma incendiaria altamente efectiva, fue una ventaja significativa en las batallas navales. El ejército bizantino estaba bien organizado, con un núcleo profesional de soldados apoyados por milicias locales y mercenarios extranjeros. El sistema de temas, que dividía el imperio en distritos militares, permitía una movilización y defensa eficientes. A pesar de estas fortalezas, el ejército bizantino enfrentó numerosos desafíos, incluidos conflictos internos e invasiones externas, que finalmente contribuyeron al declive del imperio. La ciencia y tecnología bizantinas, aunque arraigadas en las tradiciones clásicas, hicieron contribuciones significativas a varios campos. Los eruditos bizantinos preservaron y ampliaron el conocimiento científico de los griegos y romanos, particularmente en las áreas de medicina, astronomía e ingeniería. Textos médicos como las obras de Galeno e Hipócrates fueron estudiados y complementados por los médicos bizantinos, quienes desarrollaron nuevos tratamientos y técnicas quirúrgicas. Los ingenieros bizantinos construyeron estructuras impresionantes, incluyendo acueductos, fortificaciones y puentes, demostrando su avanzado entendimiento de materiales y mecánica. El sistema legal y administrativo bizantino se caracterizaba por su complejidad y sofisticación. La administración central, con sede en Constantinopla, estaba respaldada por una red de gobernadores provinciales y funcionarios que supervisaban los vastos territorios del imperio. El uso del griego como idioma administrativo, junto con el latín en contextos legales, facilitaba la comunicación y la gobernanza. La burocracia bizantina era conocida por su meticuloso registro y documentación legal, lo que ayudaba a mantener el orden y la estabilidad dentro del imperio. La vida social y cultural bizantina estaba profundamente entrelazada con los festivales y ceremonias religiosas. El calendario litúrgico de la Iglesia Ortodoxa dictaba el ritmo de la vida diaria, con grandes festividades como la Pascua, la Navidad y la fiesta de la Dormición de la Theotokos celebradas con gran pompa y ceremonia. Estos festivales religiosos iban acompañados de procesiones, oraciones y comidas comunitarias, reforzando el sentido de comunidad y fe compartida. El calendario bizantino también incluía numerosos días de santos y celebraciones locales, reflejando el rico tapiz de devoción religiosa en la sociedad bizantina. El impacto de la cultura bizantina se extendió mucho más allá de las fronteras del imperio, influyendo en las regiones vecinas y en civilizaciones posteriores. La difusión del cristianismo ortodoxo entre los pueblos eslavos de Europa del Este, incluidos los búlgaros, serbios y rusos, fue facilitada por misioneros y eruditos bizantinos. La adopción del alfabeto cirílico y el establecimiento de prácticas cristianas ortodoxas en estas regiones tuvieron un impacto profundo y duradero en su desarrollo cultural y religioso. El legado cultural del Imperio bizantino continuó dando forma al mundo ortodoxo oriental mucho después de su caída. La caída de Constantinopla en 1453 marcó el fin del Imperio bizantino, pero su legado cultural continuó resonando a lo largo de los siglos posteriores. La conquista de Constantinopla por los turcos otomanos puso fin al poder político y militar del Imperio bizantino, pero los logros culturales e intelectuales de Bizancio perduraron. La transferencia del conocimiento y las tradiciones bizantinas a Occidente, particularmente durante el Renacimiento, desempeñó un papel crucial en el renacimiento del aprendizaje clásico y el desarrollo de la civilización occidental. La influencia bizantina en el propio Imperio otomano fue significativa. Los otomanos adoptaron muchos aspectos de las prácticas administrativas, estilos arquitectónicos y normas culturales bizantinas. La transformación de la Hagia Sofia en una mezquita, aunque simbólicamente marcaba el fin de la Bizancio cristiana, también representaba la continuidad de su genio arquitectónico dentro del mundo islámico. La preservación e integración de elementos culturales bizantinos en la sociedad otomana demuestran el impacto duradero de la civilización bizantina.
En la época moderna, el estudio de la historia y cultura bizantinas ha proporcionado valiosas ideas sobre el mundo medieval y el desarrollo de Europa del Este y el Cercano Oriente. El arte y la arquitectura bizantinos siguen siendo admirados por su belleza y maestría técnica, inspirando a artistas y arquitectos contemporáneos. Las tradiciones del cristianismo ortodoxo, profundamente arraigadas en la teología y la práctica bizantinas, permanecen vibrantes e influyentes en muchas partes del mundo. La preservación y difusión de los manuscritos bizantinos, particularmente durante el Renacimiento, aseguraron que los logros intelectuales de los bizantinos no serían olvidados. Eruditos como Manuel Crisoloras y Besarión desempeñaron papeles cruciales en la introducción de la erudición bizantina en Occidente, fomentando un renovado interés en la filosofía, la ciencia y la literatura griegas. El impacto de la cultura bizantina en el Renacimiento no puede ser subestimado, ya que ayudó a cerrar la brecha entre el mundo antiguo y el moderno. Los estudios bizantinos también han destacado el papel del imperio como un puente cultural y económico entre Oriente y Occidente. La ubicación estratégica de Constantinopla facilitó el intercambio de bienes, ideas y tecnologías entre Europa y Asia, contribuyendo al desarrollo de una economía medieval globalizada. El papel del Imperio bizantino en este mundo interconectado subraya su importancia como un importante centro cultural y económico que dio forma al curso de la historia. En conclusión, la cultura bizantina, con su rica mezcla de influencias griegas, romanas y cristianas, dejó una marca indeleble en el mundo medieval y más allá. Desde su arte y arquitectura hasta sus prácticas religiosas y logros académicos, el legado cultural del Imperio bizantino continúa sintiéndose hoy en día. La influencia duradera de la civilización bizantina sirve como testimonio de su profundo impacto en el desarrollo de las culturas occidentales y orientales, conectando de manera única y duradera el mundo antiguo con el moderno.